Shalom Alejem, paz a vosotros. A la Keilah de Yehoshua, al bendito pueblo de Israel, disperso por todo este mundo, escogidos, predestinados, preordenados, de acuerdo al conocimiento anticipado de nuestro amado Mashiach Yehoshua, gracia, misericordia y paz sean multiplicados a cada uno de vosotros en este Yom Shabbat, en este día de reposo. Gloria sea el Eterno. Quien les habla es su hermano, José Antolín Meléndez, de la República Mexicana, en el Estado de México, transmitiendo por Radio Shalom, la estación con el Ruach. Aleluya. Y aprovechamos el tiempo y los medios para enviar saludos y muchas bendiciones para todos los que nos sintonizan a través de las ondas radiales de Radio Shalom. También para cada uno de los congregantes que nos siguen por medio de las diferentes plataformas en las redes sociales. También a nuestros amados mentores, nuestros amados Roim Bemorim Morales, a Aarón Morales y su amada esposa, la Morá Araceli de Morales. De igual manera enviamos saludos y bendiciones al cuerpo de Morim Bemorot, cuerpo de maestros y maestras, bendiciones abundantes para todos ellos. Y de igual manera para nuestro amado Juan Benjamín Acevedo, el salmista de la Keilah de Yehoshua. Gloria sea el Eterno, mis hermanos. Como bien les dije, mi nombre es José Antolín Meléndez, siervo de Jehová por la gracia del Mashiach Yehoshua. Hoy quiero compartir con cada uno de vosotros lo que es mi comentario a la Parashá, la porción de Torah de esta semana, que se intitula Tetzaveh, traducido a nuestro idioma, ordenarás. Y le hemos estado leyendo, como bien sabemos, en el transcurso de la semana, en lo que es el Sefer, el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 27, del verso 20 al verso 10 del capítulo 30. En lo que es ahí Aleph Shmuel, primera de Samuel, capítulo 15, del verso 2 al verso 34. En el Bri Hadashah, en Aleph Corintiín, primera de Corintios, capítulo 16, del verso 1 al verso 17 del capítulo 2 de segunda de Corintios. Bendito sea el Eterno Jehová Sebaot. Y bueno, mis amados, antes de comenzar vamos a elevar una tefilá al Eterno Rey de la Gloria, Jehová Sebaot, por su grande amor y su grande misericordia. Amén. Oramos, hacemos tefilá. Abacadosh, Padre Santo, le damos toda rabá, muchas gracias en esta hora, amado Rey, por este Yom Shabbat, este día de reposo que usted ha creado para nosotros. Le agradecemos, Padre, sus misericordias, le agradecemos sus bondades y le agradecemos por este día de delicia que usted ha creado para cada uno de nosotros y porque nos permite estar en Ejad unidos a través de las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Ruach, a través de las diferentes plataformas, aquí, así como la Keilah de Yehoshua, por WhatsApp, por Telegram, toda rabá. Muchas gracias, amado Rey, porque nos permite estar unidos de manera en línea, de manera virtual, como le conocemos, podernos congregar en línea, y es una grande bendición. Pedimos que usted nos hable a través de su bendita Torah, que hoy disponemos a abrirla, para que usted hable a nuestro corazón, a nuestra vida, y continúe perfeccionándonos y corrigiendo nuestra alma, realizando ese tikkun nefesh conforme usted lo ha empezado, creyendo que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, ese mismo la terminará. Aleluya. Todo esto abacados en el Shem de Yehoshua HaMashiach. Amén, de amén. Aleluya. Bien, mis amados Sahim Behayod, hermanos y hermanas, vamos a comenzar para Parashá Tetzaveh, ordenarás. Y bueno, mis amados, vemos que en esta Parashá que continuamos en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 27, del verso 20 en adelante, Jehová le da instrucciones a Moshe y le dice que reciba de los hijos de Israel aceite de olivas para preparar el aceite para las luminarias, también conocida como la llama eterna de la menorá, el candelabro de 7 brazos, que Aarón debía de encender todos los días, desde la tarde hasta la mañana. Y bueno, pidió ese aceite de olivas machacadas. Gloria sea Jehová Sebaot.
También vemos que son descritas las vestimentas sacerdotales que deberían ser vestidas por los Kohanim, los sacerdotes, mientras realizaban su servicio en el Mishkan, en el tabernáculo de reunión, en el santuario para Jehová. En esta porción también encontramos lo que son las instrucciones detalladas de parte de Jehová Sebaot para la consagración ritual de los Kohanim, de los sacerdotes. Los 7 días de la iniciación de Aarón y de sus 4 hijos, que es Nadab, Abiú, Elazar e Itamar, para el sacerdocio y para la confección del altar del incienso, el altar de oro, donde el Ketoret, el incienso, tenía que ser quemado. Así que nuestra parashá Tetzaveh, lo podemos entender también que habría que vestirse de justicia. Entonces esta porción, mis amados, encontramos que hace mayor énfasis, en lo que es las funciones para los funcionarios del Mishkan. Estamos hablando de los Kohanim, de los sacerdotes. Se describen sus ropas sacerdotales mientras ellos realizaban su servicio o tenían que realizar su servicio en el Mishkan, en el tabernáculo de reunión, ya que apenas Moshe estaba recibiendo las instrucciones. Ya posteriormente, en siguientes porciones, siguientes parashot, estaremos estudiando cómo se fue realizando el trabajo que el eterno Jehová Sebaot mandó a Moshe que realizaran los Benei Israel. Entonces vemos que dentro de sus vestiduras sacerdotales necesitaban lo que es el ketonet, la túnica larga de lino. El lino entra aquí, bendito sea el eterno. Lo que es el michnasaim, los pantalones de lino, también mitznefetó, migbat, el turbante de lino, lo que es abnet, un cinturón largo alrededor de sus caderas. También el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, tenía que portar un efod, una especie de delantal hecho de lana teñida de colores azul, púrpura y rojo, lino e hilo de oro. También un josén, una placa que iba pegada al pecho, donde había incrustadas 12 piedras preciosas, grabadas con los nombres de las 12 tribus de Israel. También un meil, una túnica de lana azul con campanas y granadas de oro en su borde interior, así como el tzitzit, una placa de oro también que se colocaba en la frente con la inscripción Santo para Jehová. Y así vemos estas vestiduras sacerdotales que debía usar el Cohen Hagadol y también los Kohanim, los sacerdotes, el sumo sacerdote y los sacerdotes. Y podemos observar o podemos llegar a la conclusión o un punto de vista es de que había mucha obsesión por la vestimenta. Y se puede malinterpretar de esa manera, o que se gastaba mucha energía en lo que es la apariencia, o que la apariencia estaba demasiado elevado su costo. Se podría entender en el contexto histórico en el que estamos situados en este tiempo. Pero en este tiempo nos paramos y volteamos hacia atrás, y entonces vemos que ahí en el Bamidbar, en el desierto, pues se va a inaugurar lo que es el Mishkan, el tabernáculo de reunión, un santuario para que Jehová hiciera descender su Shekinah y sus funcionarios, los Kohanim, a cargo, los que iban a estar al frente, como el Cohen Hagadol y los sacerdotes, los Kohanim. Ellos estuvieron en Miraim, en Egipto, y ahí vieron el tipo de opulencia que se vivía en esa gran metrópoli. También veían las casas sacerdotales egipcias, el tipo de templos que había ahí, templos faraónicos, y también la potencia de sus imágenes, de sus dioses. Como bien sabemos, habían esfinges demasiadamente grandes y altas, y era impresionante el tipo de idolatría que se vivía en ese lugar. Entonces, ahora comparamos de que el pueblo de Israel sale, es librado de allá y es llevado al Bamidbar,
al desierto. ¿Y qué tenía que suceder ahí? Había que darle identidad, una nueva realidad a los Bene Israel, una nueva realidad conforme a lo que el Eterno pedía, pues en realidad tenían un Dios invisible, un Dios que no se veía, a comparación de los dioses o diosesillos de Misraim, la idolatría que practicaban ellos. Entonces los Bene Israel, los hijos de Israel, tenían un Dios que no se veía, un Dios invisible, pero también muy poderoso, e inclusive se podía ver como implacable, porque vimos el proceso de las plagas en Egipto para librar a su pueblo, y entonces tenía la necesidad de ofrecerle al pueblo una intermediación entre él y su pueblo. Y esto tenía que infundir respeto, presencia, santidad, justicia. Toda posición de liderazgo, mis amados hermanos, es pasible de ser arrastrada a la inmoralidad o al exceso, e inclusive al aprovechamiento de su posición y de su poder. Y entonces ahí es donde podemos entender controversial este punto de vista y este asunto que estamos viendo. Podemos ver que las vestimentas sacerdotales pueden ser un contrato de lectura, si lo quieres ver de esta manera, para las personas, para los que observan esas vestimentas. Pero para el que las viste, para el que es portador de esas vestiduras, puede ser una trampa. ¿Por qué? Porque se puede confundir la función con la propia identidad y creerse algo que no se es, sentirse en un nivel de superioridad que posiblemente, como lo vemos en estos tiempos, lo puede usar de pretexto o como de libertad, o se sienta libre de la responsabilidad en lo que es la ética moral. Y bueno, vemos que los Kohanim no quedaron exentos de estas tentaciones a lo largo de la historia de la bendita Torá, la historia bíblica. Podemos ver cuántos actos de inmoralidad, de corrupción, de abusos y cuántos tipos de negociaciones incorrectas e injustas se hicieron en diferentes tiempos durante el proceso, durante el tiempo que el Mishkan estaba en pie, durante el tiempo que el Bet Hamidash, el sagrado templo, estaba en pie, y también durante el tiempo que el Eterno guardó silencio. Y así podemos ver como tantos otros, con otro tipo de vestimentas, que se blindaron a sí mismos detrás de sus ropajes para ocultar lo que son sus malas intenciones, intenciones desproporcionadas y ventajosas, como los gobiernos actuales. Podemos ver, como nos dijo nuestro amado Mashiach Yehoshua, que los que están en eminencia, los reyes y señores de la tierra, se enseñorean de ellas, se enseñorean de la humanidad y se justifican detrás de sus vestiduras de autoridad. Esa es una cosa tremenda en estos tiempos que se vive a nivel mundial. Pero podemos ver ahí lo que es en la bendita Torá, pero lo que es en los Tehilín, el Sefer de Tehilín, podemos encontrar que el Eterno habla a través de David Hamelech respecto a las ropas de los Kohanim, de los sacerdotes, y podemos ver que no solamente era una moda, ¿no?, o algo que iba a cambiar, sino estaba hablando sobre una advertencia. Como dice el Tehilín 132 verso 9, nos dice de esta manera: sean tus Kohanim vestidos de justicia y que griten de alegría tus Kadoshim. Sean tus sacerdotes vestidos de justicia y que griten de alegría todos tus santos. Eso es lo que dice David Hamelech, inspirado por el Ruach de Jehová. Un sabio de Torah tradujo este versículo de una manera un poquito diferente, pero nos explica un poquito más. Él lo expresa de esta manera y dice: tus sacerdotes se vestirán de justicia y tus devotos cantarán de alegría. Y así lo podemos entender, que cuando los sacerdotes se visten de justicia, inspiran al pueblo a gozarse, a cantar, a todos aquellos que son Kadosh, apartados para el Eterno.
Entonces las vestimentas, como vamos entendiendo, pueden ser un lenguaje que se confirma con nuestras actitudes. Podemos ver que ni los cargos, ni los cetros, ni las coronas, ni los bastones, ni los báculos hablan de nosotros. Quizá pueden infundir cierto temor o cierto respeto a primera vista, pero realmente nosotros no necesitamos presentar un título delante nuestro en nuestras tarjetas de presentación. El Sheliach Shaulo nos dice en el Brit Hadasha que nuestras cartas de recomendación somos nosotros mismos por el tipo de testimonio, pues habla más nuestro testimonio que nuestras palabras. Bendito sea nuestro amado Abacados Jehová Sebaot. Entonces, esto inicialmente habla bien de nosotros, pero esto no es suficiente. Podemos llevar cartas de recomendación, recomendarnos a nosotros mismos, y esto en apariencia puede hablar bien de nosotros, pero no es suficiente. Necesitamos validar nuestras vestiduras con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir. Si estamos revestidos de Mashiach, tenemos que ser y vivir como nuestro amado Mashiach. Yoshua nos dejó muestra y nos dejó enseñanza. Por esto la bendita Torah nos dice ahí en el Tejilín 132, verso 9, que ya leímos, nos instruye la bendita Torah que las ropas, las joyas y las insignias del Cohen Hagadol había que acompañarlos con el atuendo de la justicia. Entonces no solamente se trataba de unas vestimentas externas, sino tenía que ser el interno. Tenían que tener justicia dentro de su ser. El culto sin justicia, mis hermanos, no es un servicio divino. Debe haber justicia en los servicios que se le ofrecen al Eterno. Así como también podemos ver que el liderazgo sin justicia no es un liderazgo. Los líderes deben ser justos. Para que pueda ser un verdadero liderazgo conforme al corazón de Jehová Sebaot, de nuestro amado Melech Yehoshua HaMashiach, porque de lo contrario sería una dictadura o una explotación. Podemos encontrar un sabio que nos dice que los líderes deben ser vestidos de justicia y los liderados deben de sentirse reconfortados, y eso les debe de provocar gozo y provocar una alabanza, una jalel para el Eterno de agradecimiento. Y bueno, en estos tiempos no podemos encontrar nada más decepcionante que comprobar abusos de poder de los líderes que nos gobiernan en las diferentes instancias de nuestras vidas. Llámese el gobierno de una nación, llámese el gobierno de un estado, de una delegación, de un municipio, pero también el liderazgo en la Cajal. Podemos encontrar y ver en el mundo cuántos líderes engañadores se han levantado ahora, que predican evangelios diferentes, y como bien nos dice el Brit Hadasha, que debemos de probar los espíritus, y si alguien nos predica un evangelio diferente que el que nuestro amado Mashiach Yahushua nos dejó, sea anatema. Entonces no hay nada más decepcionante que comprobar ese tipo de torceduras, ese tipo de herejías, ese tipo de blasfemias y todas esas mentiras que en estos tiempos muchos líderes andan pregonando. Y bueno, todo esto desmoraliza y hace que el pueblo caiga en incredulidad, ya no cree en los liderazgos y se pierda la esperanza de la justicia. Y bueno, un pueblo, una sociedad, una comunidad que no cree, no se goza, no canta, no obedece, y eso es lo que se provoca con tantos liderazgos mentirosos. Y en estos tiempos podemos ver en la sociedad y a través de las redes sociales y los medios de comunicación las temáticas sobre la imagen, sobre la moda, y estas cosas producen una seducción. Y ya no es posible definirse realmente por un testimonio. Ahora con tanta mercadotecnia se busca la apariencia.
Y así podemos encontrar que muchos aparentan ser algo. Pero bueno, la bendita Torá en el Brit Hadasha nos enseña que el árbol no se conoce por las hojas, que en apariencia son algo, así como la higuera que no daba fruto, que en apariencia estaba muy verde. Pero cuando el eterno Mashiach Yehoshua se acercó, realmente no daba fruto. Y así hay mucho líder que camina por apariencia, pero bien entendemos y sabemos que el árbol no se conoce por sus hojas, sino por su fruto. Entonces la moda es el éxtasis de lo bello en este tiempo. Es una forma pura y vacía de una estética giratoria, de apariencias. En los tiempos de las modas y los atuendos tenemos que ser muy cautelosos, no sea que estas cosas nos enreden. Y la verdad que desde que el Eterno instituyó que se construyera el Mishkan, desde ahí nos estaba alertando acerca de todas estas cosas y de lo que significa las formas vacías, las imágenes que transversan la realidad, o para que lo entendamos más claro, la apariencia sobre la verdad. Y así podemos ver en estos tiempos el liderazgo. Hay mucho liderazgo que se maneja por apariencia. Aparentan ser algo, pero realmente no lo son. Y esa apariencia la ponen sobre una verdad. Entonces, ¿qué nos invita el Eterno a través de esta porción? A vestirnos de justicia. Porque eso no pasa de moda. Porque el Eterno sigue buscando hombres y mujeres que caminen en su justicia. Nuestro amado Mashiach Yehoshua nos dijo ahí en el Brit Hadasha, en Matetiyá, capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y entonces habría añadiduras a nuestras vidas. Y así tenemos que ser inspirados y seguir líderes que nos provoquen, que nos inspiren, y eso desate en alabanzas al Eterno, en jalel al Eterno. Y eso es lo que hace falta en esta generación. Líderes que te inspiren, que te provoquen, que te inspiren, que te motiven a imitarlos a ellos, así como ellos imitan a Mashiach. Así lo dijo el Sheliach Shaulo: ser imitadores de mí, así como yo lo soy del Mashiach Yehoshua. Podemos ver que este servicio de Kohanim fue puesto por el Eterno ahí en lo que es Shemot 28, verso 1. Nos hace saber que los Kohanim de Israel tenían que ser de la tribu de Levi y estaban a cargo del servicio al Eterno, ahí en el Mishkan, el tabernáculo de reunión. Y los levitas que no fueran sacerdotes estaban al servicio de los sacerdotes, como nos lo dice ahí el Sefer de Números, en el capítulo 3, versos del 5 al 9. Todos los que no eran sacerdotes tenían que ser servidores de los sacerdotes, ayudantes, pudiéramos decirlo de esta manera. Vemos que Aarón fue elegido como el principal, como el sumo sacerdote, Cohen Hagadol, y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, ellos fueron nombrados sacerdotes antes de que ejercieran su servicio, antes de que fueran considerados sacerdotes. Ya habían sido apartados por el Eterno y ellos tenían que pasar por un proceso de purificación, tenían que ser lavados con agua, como nos lo dice Shemot capítulo 29 verso 4, demostrando así la necesidad y la importancia de una pureza moral, o lo que conocemos en este tiempo como Kedushá, la santidad. Y todo esto es figura, sombra de lo que había de venir, hablando de la Tevila, gloria hacia el Eterno. Podemos entender que ahora la Keilah de Yehoshua está compuesta por puro Kadoshim, pura gente santa. Y la Keilah de Yehoshua, o la congregación de Yehoshua, está compuesta de Kohanim, de sacerdotes. Eso nos lo dice el Sheliach Shaul, el Sheliach Kefa, ahí lo que es en
el Brihadasha en Aleph de Kefa, capítulo 2, verso 5, y nos brincamos al 9, cuando él dice: ustedes también como piedras vivas están siendo edificados como un templo espiritual para ser Kohanim, apartados, santificados para Jehová, para ofrecer sacrificios del Ruach, aceptables a él por medio de Yahushua HaMashiach. Nos brincamos al verso 9 y nos dice: ustedes son el pueblo escogido por Jehová, los Kohanim al servicio del rey, una nación Kadosh, un pueblo que pertenece a Jehová, para que anuncie las poderosas obras del que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. ¿Y de qué manera? Con el testimonio. No solamente debemos decir y anunciar que somos santos, sino tenemos que serlo, tenemos que vivirlo. Y por eso, para ser miembro de la Kehilá de Yoshua, de la familia del Eterno, por la Emuná, hay que ser lavados primeramente. Por eso el Eterno Mashiach Yoshua nos dejó dicho que habíamos que hacer Tevilá. Primero Teshuvá, que es arrepentimiento, en su nombre había que ser anunciado. Posteriormente la Tevilá, ser sumergidos en agua, como nos lo dice ahí el libro de los Hechos, en el Brihadasha, capítulo 22, verso 16. Así que ahora que estáis esperando, levántate y sumérgete, bautízate, haz Tevilá, y que tus pecados sean borrados al mismo tiempo que invocas su nombre, el nombre del Mashiach Yehoshua. Esto se le fue dicho al Sheliach Shaulo en los tiempos que quedó perdió la vista temporalmente en el resplandor del amado Mashiach Yehoshua. Entonces no se podía ser sacerdote sin antes ser lavado en agua, como lo vemos en Shemot, Éxodo capítulo 28, verso 31. Y también nos dice que las tribus de Israel tenían que acampar a todo alrededor, y cuando se levantaba el tabernáculo se levantaban los levitas, y todos ellos, cuando se establecían nuevamente, los levitas tenían que establecerse alrededor del tabernáculo. Bendito sea el Eterno. Entonces los Kohanim eran parte integral del tabernáculo, tenían que estar ahí dando servicio. El Kohanim era establecido por una necesidad del pueblo. El pueblo tenía necesidad de ir delante del Kohanim para que intercedieran por él a Jehová, o presentar su sacrificio y fuera expiado su pecado. Pertenecían a una sola familia, a la familia de Aarón, y eran de la tribu de Leví, como nos lo dice en Números capítulo 3, verso 12, y Números capítulo 18, versos del 1 al 4. Y este era un privilegio, y era obtenido solamente por nacimiento natural. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros en este tiempo? Si el Sheliach Kefa, el apóstol Pedro, nos dice que ahora nosotros somos ese real sacerdocio, esa nación santa. Y bueno, ya por nacimiento no podemos hacerlo. Entonces, ¿cómo tendría que ser? Aleluya, tendría que ser por un nacimiento del Ruach, un nacimiento espiritual, como se lo dijo nuestro amado Mashiach Yehoshua a Nagdimon, a Nicodemo. Gloria sea el Eterno. Y así como nos lo dice también el Sheliach Kefa ahí en la primera de sus cartas, en el capítulo 2, verso del 9 al 10. Podemos ver que el Cohen Hagadol Aarón fue lavado en agua antes de ser ungido con aceite en la ceremonia de su nombramiento como el Cohen Hagadol, como el sumo sacerdote de Israel. También en estos procedimientos y eventos se encuentran las correlaciones contra o hacia este tiempo. En el Brihadasha, Aarón como sumo sacerdote, como el primer Cohen Hagadol, fue lavado y luego fue ungido con aceite, nos lo dice Shemot, Éxodo capítulo 29, verso 7. Luego toma el aceite de la unción y lo unges, derramando sobre su cabeza el aceite. Y como bien sabemos, el aceite es símbolo del Ruach Kodsho, del espíritu apartado, el espíritu santidad, lo cual es un tipo de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Gloria sea al Eterno. Así ese sacerdocio es lo mismo
que vino a realizar o cumplir nuestro amado Mashiach Yahushua, aunque la carta a los Hebreos nos dice que fue según el orden de Melquisedec, no según el orden arónico, pero bueno, él vino a hacer el cumplimiento de cualquier manera. Y bueno, quien siguiendo el orden de consagración de los sacerdotes, que primeramente es bautizado en agua y después ungido, así con el Ruach HaKodesh, el Ruach de Elohim. Nuestro amado Mashiach Yahushua, como nos lo dice Matetillá en el Brit Hadasha, Mateo capítulo 3, versos 16 y 17, que así como nuestro amado Mashiach fue sumergido, fue bautizado, hizo su tevilá, salió fuera del agua, y en ese momento los cielos fueron abiertos, y vio al Ruach Kocho de Elohim que descendía en semejanza de una paloma y vino sobre él. Posteriormente fue llevado al Bamidbar en ayuno, en oración y adoración, y también ahí fue probado. Entonces el Cohen Hagadol, sombra profética de nuestro sumo sacerdote, nuestro amado Mashiach Yahushua. Bendito sea el Eterno. Y no solamente Aarón, sino también los demás sacerdotes fueron primeramente lavados, sumergidos, y posteriormente fueron ungidos, como nos dice Vaikra, Levítico capítulo 8, versos 24 al 30, y posteriormente con aceite, y también fueron rociados con la sangre del sacrificio que estaba sobre el altar. Y esto es figura de la conversión que ocurre en los seres humanos que se arrepienten de sus transgresiones, de sus pecados, y lavan sus transgresiones, sus pecados, por medio de la tevilá del sumergimiento, para el perdón de sus transgresiones, de sus pecados, y reciben el don del Ruach HaKodesh, como lo dice ahí en el Brit Hadasha, el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 38. Así la sangre del Mashiach Yahushua, el Cordero de Elohim, que quita los pecados del mundo, el cual fue inmolado ahí en el monte Calvario, en el madero, nos reviste, nos santifica. Y esto es lo que Sheliach Shaulo escribe a los romanos en el capítulo 1, verso 16. Porque el Evangelio es poder de Elohim para salvación, al judío primeramente y también al griego. Gloria sea al Eterno, bendito sea nuestro Abacadosh. Y bueno, por toda esta tipología tan hermosa podemos deducir que el oficio de Kohanim anticipa y a la vez proclama tres ideas diferentes al plan de salvación de Jehová Sebaot. La reconciliación, y esta viene por producto de la emuná en el sacrificio del Mashiach Yahushua, ahí en el monte Calvario, en el madero. Su derramamiento de sangre nos justifica, como lo dice Romanim capítulo 5, versos del 6 al 9. La mediación. Una de las labores del Cohen Hagadol era ser mediador por los pecados del pueblo, ahí ante el propiciatorio, según como nos lo dice ahí el Sefer de los Ibrim, capítulo 5, versos 1 y 2. El sumo sacerdote Cohen Hagadol era constituido a servir a favor de los hombres al presentar sus sacrificios y ofrendas por sus pecados, y para mostrar la paciencia con los ignorantes y extraviados. Esto merece hacer notorio el hecho de que la palabra hebrea para sacerdote es Cohen Hagadol, y esto significa reconciliador, aquel que es mediador, y también puede significar uno que ocupa el lugar del otro, aquel que es el que medía a favor del pecador. Y esto es lo que hizo nuestro amado Mashiach Yahushua ahí en el monte Calvario, ahí crucificado, ahí colgado en el madero. Es nuestro sumo sacerdote, es el mediador entre Elohim y nosotros, y también el que murió en nuestro lugar. Gloria sea el Eterno. Pues amados Ahim Behayot, que el Eterno os bendiga y os guarde. Con su favor y su misericordia nos reunimos el próximo Shabbat. Hasta aquí dejo mi comentario. Y bueno, síganse gozando, y que la gracia del Eterno Mashiach Yahushua sea con cada uno de vosotros. Amén. Shabbat Shalom.